El pueblo de Dios dice: amén. Queridos hermanos, Jesucristo vino a un mundo en que muchas de las personas creían que Dios solo se preocupaba por aquellos que eran buenos, cumplidores de las leyes. Creían además de que Dios no estaba muy interesado en aquellos que no fueran religiosos. Es decir, mientras más religiosos, más Dios se interesaba en ellos. Y otros creían en los días de Jesús que Dios era un Dios impasible, un Dios indiferente, que no estaba interesado tanto en bendecir como en castigar. Estas ideas, hermanos, y estas filosofías no eran nuevas en los días de Jesús. Estas son cosas que ya desde la caída del hombre hasta los días de hoy lo estamos viendo. Es decir, en el hombre moderno, muchas personas creen que Dios solo acepta a aquellos, o digamos, como que se ve obligado a aceptar lo mejorcito de la humanidad. Yo quiero que ustedes tengan bien en claro esto que les voy a decir. Dios no acepta imperfecciones. Dios solo acepta aquello que es puro, que es santo y perfecto. Por lo tanto, el problema ahí es que el hombre, todo hombre nacido de mujer es imperfecto, es pecador. Todos nos quedamos cortos de cumplir a la perfección las leyes de Dios. Y por lo tanto tenemos que hablar del Dios que la Biblia nos enseña, ¿no? La clase de Dios. Si usted conoce al Dios de la Biblia, usted sabe que Él está en el negocio de redimir al pecador perdido. ¿No es así? Es decir, envió a su Hijo a la cruz del Calvario a derramar su preciosa sangre para que entonces estuviésemos limpios y fuésemos aceptados por Él, perfectamente limpios y aceptados por Él. La clase de Dios que veo en las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, es el Dios que está formando un reino de pecadores redimidos por la sangre de Cristo, un pueblo heredero con Cristo para la eternidad. ¿Cuántos decimos amén? Y en los días de Jesús muchos malinterpretaron todo el proyecto de Dios, todo el plan de salvación de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que es diferente hoy en día? ¿Creen ustedes que el hombre ha cambiado en su ceguera espiritual hoy en día? Claro que no. Hoy también hay muchos que malinterpretan las enseñanzas o las enseñanzas bíblicas respecto a la salvación de Dios por las gracias, por medio de la fe y no por obra. Y con razón Jesucristo fue malinterpretado. Si ustedes vieron la lectura, escucharon cómo fue hasta murmurado por acercarse a los pecadores, a las personas que necesitaban redención de Dios. Jesucristo fue criticado por acercarse a las escorias de aquellos días, por salvar a una mujer adúltera, por hablar con los samaritanos. El Señor fue despreciado por, fíjense que dice la palabra, que le dijeron comilón y bebedor de vino, porque se juntaba con los pecadores a comer y a beber. ¿Cómo lo dice Lucas? Miren cómo lo expresa San Lucas. Dice: los fariseos y los escribas murmuraron diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, esto eran palabras más bien en tono de burla. No con acepción, no con aceptación, no con gozo, no con admiración como debió haber sido. Estos líderes no podían comprender cómo un predicador enviado por Dios, un profeta, tuviera algo que ver con los pecadores y las escorias del mundo. No entendían que Dios podía y puede
cambiar el corazón del más vil pecador. Y que cuanto peor es el pecador, mis queridos hermanos, mayor es la gloria para el Señor. Dice la Biblia que, ya lo vamos a ver más adelante, hay mayor gozo también en los cielos cuando un pecador se arrepiente por la predicación del Evangelio, por el arrepentimiento. Y es decir, no tenían una idea de que Dios guía al pecador al arrepentimiento. Y miren, el hombre perdido, cuando lo analizamos bien, el hombre perdido necesita a un pastor que lo busque. El hombre perdido necesita ser buscado. Parece que hay algo detrás, perdón, un paréntesis, porque yo sé que grabamos para fuera, pero no me permite cambiar, a lo mejor está cambiando detrás. Bien, el hombre perdido necesita un Dios que le busque. A pesar de que muchos no entendieron, hermanos, Jesús respondió con un amor extraordinario a estas críticas aquí con estas parábolas. O sea, Lucas capítulo 15 son estas parábolas maravillosas. Yo digo que es como si fuera una sola parábola con tres historias diferentes, mostrando por un lado la condición del hombre y por el otro lado el amor de Dios que no falla en buscar y en salvar lo que se había perdido. Son la historia de la oveja perdida, la cual vamos a mirar en breve hoy, la moneda perdida y el hijo perdido. Estas últimas dos las vamos a ver el mes que viene, tenemos un paréntesis los próximos 2 domingos. Pero sí, hermanos, para entender la idea completa hay que ver estas 3 parábolas y eso es lo que vamos a querer hacer. Ahora, las 3 parábolas dicen básicamente la misma verdad. Es decir, el hombre está perdido, bien perdido, y a menos que Dios lo busque, él seguirá perdido el resto de su vida. Por eso hay un pastor que sale a buscar. Es decir, nos habla de que Dios ama a su oveja perdida, la busca, pero a la vez sabe esperar con paciencia el regreso de ella. Y esto es decir, con amor, así como vamos a ver al final, en la última parábola, del hijo pródigo, como el padre esperó por el regreso del hijo. Quizás, hermanos, existan pocos capítulos en la Biblia que hayan impactado la vida de las personas, las almas de las personas, tanto como... Yo sé que hay muchos capítulos que son maravillosos. ¿A cuántos nos gusta el Salmo 23? ¿A cuántos hemos sido bendecidos con el Salmo 23? Cada vez que lo leo, hermano, soy bendecido nuevamente. Y así el Salmo 91, y por ahí podemos mencionar un montón, ¿no? Pero entre todo, en lo que estamos hablando de capítulos, pero en cuanto a esto de la salvación, hermano, el capítulo 15 de Lucas ha sido algo extraordinario. Así que veamos más de cerca esta enseñanza. Quiero primeramente, en esta mañana, que veamos las 99 salvas. El Señor dejó las 99, ¿no? Y salió a buscar la que estaba perdida. Hermanos, los creyentes salvos, los nacidos de nuevo, los seguidores de Cristo están entre estas mencionadas como las 99 ovejas, están aseguradas por el Señor. Y claro que nos regocijamos por esa salvación tan maravillosa que tenemos nosotros, de ser parte de ese rebaño, de estar asegurados. Somos afortunados, somos bendecidos si somos parte de ese rebaño, y por supuesto debemos sentir gran gratitud por ese cuidado, por esa provisión que Dios tiene para nosotros. Pero dicho esto, quiero que sepan que hay dos peligros que debemos identificar de esta parábola, o de estas 3 parábolas de Lucas 15. El primer peligro es el peligro de creer que estamos dentro del rebaño cuando realmente estamos fuera. Este es un gran peligro.
Claro, era el caso de los fariseos o los escribas, como puede ser de cualquier otra persona. Y hoy en día en las iglesias, gente religiosas, pero que todavía están perdidos. Y nos damos cuenta un poquito más en detalle en cuanto a esto al final de estas tres parábolas. Mayormente en la parábola del hijo pródigo, casi siempre el énfasis está en el hijo que pidió la herencia, ¿no es así? Y se fue, desperdició todo, malgastó todo y luego regresó arrepentido. Pero realmente vamos a mirar también al final de la historia al otro hijo, al que quedó en casa, pero estaba perdido en su relación con su padre. Cuando llegó el hijo pródigo arrepentido, ustedes recuerdan que el padre hizo fiesta. Y aquel hijo que había quedado en casa no quería nada que ver con eso, no quería entrar en la fiesta. Y el padre hizo un llamado, un amoroso llamado para que entrara en el gozo de la familia. Esto nos dice que hay quienes pueden estar dentro del ambiente eclesiástico, en las iglesias, mis queridos hermanos, pero sin una relación personal real con Jesucristo, con nuestro buen pastor. Y el Señor también les invita a entrar en el gozo del Señor. El Señor incluyó aquí un mensaje directo a los fariseos también y a los escribas, que aunque estaban perdidos, o sea, se creían que eran parte del rebaño, ¿no? Jesús les hace ver a ellos, hermanos, que si en la vida natural del campo era normal que un pastor de ovejas dejara sus ovejas aseguradas para ir a buscar aquella descarriada, era normal que Dios también hiciera esto en lo espiritual y saliera a buscar al que está perdido, al que está necesitado, al que está allí en desgracia, sobre todo espiritualmente, para rescatarlo. El segundo peligro que quiero que ustedes noten, lo vemos también en la actitud de estos fariseos y escribas, según la lectura que hicimos. Y lo peor de todo es que ellos despreciaban, o vamos a, si lo queremos adornar bonito, eran indiferentes a los que estaban perdidos. Hermanos, vemos esa actitud fría, una actitud apática, de indiferencia hacia aquellas personas que no tienen la salvación. Y lo que quiero decir con esto es que puede haber esta clase de personas en las iglesias que se sienten orgullosos porque son salvos, porque tienen a Cristo, porque van al cielo, pero realmente cuando hacen un examen en su vida, se ven que han actuado con indiferencia, con apatía hacia los pecadores perdidos. También podemos tomar la actitud que vamos a ver con más detalles de aquel hijo que quedó, hermano del hijo pródigo que quedó en la casa del padre. Yo le digo el hijo egoísta. Él se creía merecedor de todos los bienes de su padre por las buenas obras que él había hecho, sin tener en cuenta el amor y la gracia de su padre para aquel hijo perdido, que era su hermano. Amigo, quiero que piense en eso cada vez que recuerdes lo que Dios te ha dado en la salvación. No olvides que hay ovejas perdidas que tenemos que buscar. Y vamos a pasar al segundo punto, que es la oveja perdida. La oveja perdida es el símbolo de aquella persona que está sin Dios, sin Cristo en el corazón, que no es nacida de nuevo, aquella persona que está en oscuridad, que no sigue la luz de Cristo, por lo tanto no sigue al buen pastor. No hay verdadero gozo en esa persona, no hay la protección que el Señor brinda a sus ovejas. Y lo bueno de esto es que Cristo, el buen pastor, dispuesto a salir y a buscar a su oveja perdida, deja aquellas guardadas y protegidas, no las deja abandonadas, sino las tiene guardadas y bien protegidas, pero sale a buscar la que está perdida. Y cuando la que está perdida oye la voz de su pastor, responde. La oveja oye la voz del pastor y responde a ella, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así es cuando el pecador oye la voz de Cristo. La oveja es un animal, por cierto,
un animal especial, ¿no? Podemos decir muchas cosas buenas de la oveja, pero en un sentido espiritual no es un gran halago que nos digan que somos ovejas, ¿sí? La oveja como que tiende a ser tonta, es decir, tiene un problema en su característica de desorientarse, ¿no? De perderse sin darse cuenta de su ubicación. Hay animales que no son así, ¿no? Yo no estoy seguro cuál será el mejor de ellos, pero yo sí he oído historias de que usted suelta un gato en un lugar y ese gato de alguna manera regresa donde supuestamente vivía. Es decir, como que el gato tiene un GPS metido en el cerebro, ¿no? Pero en cuanto a la oveja, es todo lo contrario. Y por algo nos dicen a nosotros ovejas, mis queridos hermanos y amigos. Nos llaman ovejas. La oveja necesita un pastor que la ayude. Hay otros animales que se pueden defender. Esto es otro de los problemas. La oveja no tiene con qué defenderse. No tiene colmillos. No tiene patas largas para correr. Es decir, es muy frágil realmente. Por ejemplo, un venado tiene sus predadores, pero al menos tiene su velocidad. Y muchas veces va a escapar o puede escapar de sus predadores. Pero no así la oveja. La oveja necesita al pastor. Por esta razón se nos llama oveja, mis queridos hermanos, no es en vano. Antes de ser hallada, la oveja va hacia el precipicio del infierno. Y una vez que es hallada por el Señor, tiene que ser guiada día a día por ese buen pastor para que no se descarrile y para que no caiga en la presa del enemigo. Mencionamos el Salmo 23, ¿verdad? Saben que el Salmo 23 comienza haciéndonos recordar a nosotros que somos ovejas y haciéndonos recordar a nosotros que necesitamos a un pastor. El creyente es una oveja y necesita un pastor. Y dichoso el hombre, bendecido, bienaventurado el hombre que puede decir lo que dice el Salmo 23:1. Diga conmigo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Es tu pastor? Si es tu pastor, eres ovejas, ¿verdad? Quiere decir que para estar completo, para vivir con la riqueza del cielo y finalmente realmente tener el perfecto descanso y eterno, ¿verdad?, de nuestro Señor para siempre, necesitamos tener a nuestro pastor, a Dios como pastor. Por eso pregunto, ¿es Dios tu pastor? ¿Estás seguro haciendo una evaluación y te puedes ver como oveja y puedes ver al Señor como tu pastor que te guía? ¿Cómo dice la palabra del Señor en Lucas? Miren, Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está en el contexto de un pastor que sale a buscar a la oveja. Jesús hizo muchas cosas buenas, sabemos esto, ¿verdad? Jesús predicó. Y Jesús predicó como ningún predicador en la historia anterior a él, y después de él tampoco. Todos los predicadores nos guiamos, los verdaderos llamados de Dios nos guiamos por lo que Cristo dijo, por lo que Él enseñó. Pero Cristo no vino a predicar. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo hizo muchos milagros. Podemos estar buen rato aquí hablando de todos los milagros, y hay muchos más que la Biblia no dice. Dice Juan que no cupieran los libros, ¿no?, en el mundo, ¿no? Es una expresión para decir que eran tantos, posiblemente miles de señales y milagros que el Señor hizo. Pero Cristo no vino a hacer milagros, Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Te ves como una oveja perdida? Cristo vino a buscar para que entres en su rebaño. O quizás te ves como una de las 99, como parte del redil en esta mañana, y puedes decir: Señor, yo necesito oír tu voz y seguirte y obedecerte. Fue para esto que vino Cristo, para ser pastor de las ovejas, no para que fuésemos religiosos. Ya había muchos religiosos cuando Él vino.
Bueno, y hoy más todavía. El mundo está lleno de religiosos, muchos religiosos. Cristo vino para redimirnos, para transformarnos, para que seamos parte de ese reino y ese redil. Él no vino para simplemente decir cosas buenas y bonitas acerca de Dios. Ya muchos profetas habían dicho muchas cosas buenas acerca de Dios. Y hoy todavía decimos muchas cosas buenas acerca de Dios. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar al hombre de la condenación eterna, mis queridos hermanos. No hay nada más serio que esto. Hay un coro, me vino a lamentar el coro ese de niño que dice: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, pero perder ¿qué? El alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Es un corito sencillo, pero oye, mi hermano, qué verdad tan profunda, que ojalá muchos eruditos y grandes hombres del mundo de verdad atendieran y escucharan de todo corazón. Hermanos, quiero moverme al tercer punto. El pastor busca. El pastor que busca. Y gracias a Él que nos busca. Gracias a Dios que Él es el pastor que busca la oveja perdida. Miren, en la parábola vemos que Él deja aquel estado de comodidad, de perfección, para venir a un mundo oscuro de tinieblas a buscar a esa oveja perdida. Y tener que ir a la cruz del Calvario y dar su vida para buscar a esa oveja perdida. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 4, donde estuvimos leyendo hoy. Dice que Él la busca. ¿Hasta cuándo la busca? ¿Cómo dice el versículo 4? Hasta encontrarla. Qué bueno es esto, hermanos. Y dice que lo hace con diligencia. Con diligencia. Qué buen pastor. Y ¿saben qué? Al hallarla, en el versículo 5, dice que la lleva en sus hombros. En el versículo 5, hermanos, esto es un cuadro bello del Señor llevándonos a nosotros en sus hombros. Él mismo nos lleva al lugar seguro. Es una señal de amor, de compasión. Allí está la oveja sin fuerza, débil, cansada, ¿no? Y el Señor la lleva. A veces no, en nuestros problemas no vemos al Señor. ¿Dónde tú estás, Señor? En este problema no te veo. El Señor te lleva. Confía en Él, en el buen pastor. ¿Y saben qué? Dice el versículo 6 que Él reúne a sus amistades y hace fiesta. ¿Qué les parece? Hay fiesta en los cielos. Hermanos, cuando un pecador se arrepiente, cuando el Señor trae a una de sus ovejas al redil. Miren lo que dice el versículo 7, mis queridos hermanos. Dice el versículo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, cuando leo este pasaje pienso en la iglesia. Nosotros como creyentes debemos de tener y expresar gozo cuando alguien viene al redil, cuando alguien viene a Cristo, cuando hay alguien que del mundo viene y es transformado por el Señor y es una oveja del redil. A veces somos indiferentes a eso y no nos damos cuenta que hay gozo en el cielo. Debe haber gozo también en nuestro corazón. ¿Se imagina usted que ahora, hipotéticamente hablando, la FBI le llama por teléfono y le dice: hemos descubierto que usted tiene un hermano y una hermana que usted no conocía, y vamos a encontrarnos allí en su casa, para que conozca a su hermano, su hermana? ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted reaccionaría? ¿No sintiera gozo, emoción, deseo de conocer, de saber su nombre y demás? Mis queridos hermanos, debemos de actuar de esa manera cuando alguien viene a los pies de Cristo, se arrepiente y viene al Señor y es una oveja en el redil del Señor. Gozo y expresarlo, mis queridos hermanos, expresarlo y no tener apatía y indiferencia. Es decir,
es reflejar precisamente el corazón del buen pastor. Es importante que nosotros nos unamos en este sentido. Es poderoso cuando alguien viene a la iglesia y ve que al venir a Cristo, bueno, desde que entra una persona, un pecador, no importa cómo sea, debemos hacerle sentir bienvenido a la casa de Dios y que aquí estamos para ayudarles y bendecirles. Pero una vez que esa persona es salvada por el Señor, hermano, es como darle un abrazo, bienvenida, y también brindarle nuestra amistad. ¿Saben que el motivo supremo de nuestra existencia cuál es, no? De glorificar a Dios. Dios lo creó a usted para su gloria. Si nosotros nos enfocamos en eso, nos damos cuenta que no podemos glorificar a Dios si no estamos dentro de esa gran comisión que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, de ganar las almas para Cristo, de buscar al pecador. Por lo tanto, tenemos que tener parte en la gran comisión del Señor. La iglesia existe en este mundo con el propósito de continuar la obra de Cristo en la tierra. Y nos vamos al último punto. Debido a esto, el buen pastor continúa buscando. El buen pastor continúa buscando. ¿Cuántos decimos amén? Hasta el último día de este mundo, el Señor continúa buscando. Dios continúa usando a la iglesia de hoy, los creyentes, usted y yo. Él quiere que nosotros tengamos parte en esto. Esto no se trata de ganar a religiosos, se trata de ganar almas. Hay iglesias que ven el avivamiento porque vienen muchos creyentes de otros países, de otros lugares, y se llenan la iglesia de creyentes. Eso es bueno, y trae gozo, y trae alegría. Pero eso no es lo mismo a ganar las almas perdidas. Este es el propósito por el cual estamos aquí en este mundo como iglesia. El buen pastor quiere que los pastores prediquen y enseñen la palabra del Señor, pero también que se involucren en esta búsqueda de las ovejas perdidas. El Señor quiere que los diáconos se preocupen, sí, por las familias, que las llamen, que las visiten, según las necesidades, pero también que se involucren en este proyecto de la búsqueda de las ovejas perdidas. El buen pastor necesita buenos maestros de escuela dominical que enseñen y que promuevan el evangelismo, pero que se involucren también en esta búsqueda de la gran comisión de ganar almas para Cristo. El buen pastor quiere que cada obrero en la iglesia, ujier, director, líderes y todo creyente de la congregación se involucre también en esta gran búsqueda de las almas perdidas. Porque somos un cuerpo. Cristo es la cabeza, somos un cuerpo funcionando para esta edificación que nosotros llamamos la iglesia de Cristo. Sabemos, hermanos, que es un mandamiento directo. Yo quiero que ustedes lean conmigo ahora este pasaje de Mateo 28, donde está la gran comisión. Versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, ¿cuántos dicen conmigo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si Él tiene toda potestad, todo el poder, y ese Dios con ese poder nos está diciendo a nosotros: vayan y hagan esta obra. ¿No creen ustedes que deberíamos de estar emocionados, gozosos, sentirnos privilegiados por tener parte en esta gran obra y salir a hacer lo que el Señor nos dijo? Fíjense que si Él tiene poder y nosotros seguimos su voz poderosa, va a haber poder en nosotros, en la obra que hacemos. El poder está allí, en que obedezcamos esa voz poderosa del Señor. Ahora miren los otros dos versículos, dice: por tanto, en base a esto, id. Él no dice, bueno, si puedes, si te parece bien, si te sientes bien, si te gusta, si te cae bien la gente. Él no dice eso. Id a cualquier lugar donde Dios te ha puesto, en cualquier momento, a tiempo y fuera de tiempo. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Cuántos decimos amén? Y claro, después viene el otro proceso de enseñarles a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿no? En su palabra, a seguir su palabra. Estos son los verdaderos, ¿no? Pueden haber muchos que se bauticen y todo lo demás, pero los verdaderos van a ser los que van a venir a la palabra, a recibirla, a aprender de ella, a seguirla. Y he aquí yo estoy con vosotros, estoy con ese pueblo, estoy con este redil para siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Así que todos tenemos una parte en esa gran búsqueda de las ovejas perdidas, hermano. Y quiero concluir. ¿Nos preocupamos verdaderamente, hermanos, por las ovejas perdidas? Hagamos un examen. ¿Estás dispuesto en esta mañana a mirarte delante del Señor y decir, Señor, yo he sido un poco apático, frío en cuanto a eso, he pensado mucho en mis problemas, en mis necesidades, y realmente en esa esfera de las almas perdidas, yo he estado frío, Señor, no he tenido lugar, no he tenido parte, Señor, perdóname, Señor, yo quiero que tú me ayudes. ¿Cuántos vamos a ser humildes así y decir, Señor, ayúdame en esta necesidad? Y otros quizás digan, yo quiero que tú me des más pasión por las almas perdidas. Señor, yo quiero que esta semana tú me des a mí gente que yo pueda hablarle de ti, Señor. Invitarle a la iglesia, hablarle de Jesucristo. ¿Cuántos van a decir así en esta mañana delante del Señor? ¿Saben que el Señor ve muy de cerca eso? El Señor le interesan mucho los deseos del corazón. Él mira muy de cerca cuáles son los deseos tuyos. Si son pecaminosos, si son deseos que le glorifican a Él. Y si son deseos que le glorifican a Él, el Señor se va a manifestar en tu vida. Porque son cosas que le van a glorificar a Él. Van a glorificar su nombre. Estaremos dispuestos en esta mañana, hermanos, a hacer esta evaluación y venir así delante del Señor. Miren, Cristo estaba haciendo algo más que diciendo una historia interesante de un pastor y de una oveja perdida. Él estaba diciendo algo grande acerca del corazón de Dios, acerca de la necesidad del hombre y también acerca de cómo debemos nosotros involucrarnos en ese mismo deseo de buscar las almas perdidas. Esta parábola también nos dice que Dios tiene contadas sus ovejas. Él sabe quiénes son verdaderamente sus ovejas y Él sabe también quiénes faltan, cuáles son las ovejas perdidas. Él lo sabe todo. Él quiere restaurar, Él quiere bendecir, cambiar las vidas de aquellas personas que lo necesitan. Si estás dentro, mi querido amigo, si estás dentro del redil, entonces el Señor te dice por medio de esta parábola que debes igualmente amar y sentir por las ovejas perdidas. Si estás fuera del redil, el Señor te llama que entre y vengas a Él. Él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Aquel que esté trabajado y cargado y viene a Él, Él dice que le dará el descanso en su alma. ¿Quieres venir así a Jesucristo en esta mañana? Sea por una razón, sea por otra. ¿Quieres venir a Cristo en esta mañana y decir, Señor, aquí estoy delante de ti para que tú hagas ese cambio en mi vida? ¿Quieres hacerlo levantando tu mano? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que están levantando sus manos para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a terminar